Muy buenos días, compañeros, ¿cómo han estado? Yo muy contento de comunicarme con ustedes. Lamentablemente por las situaciones que estamos viviendo, pues hemos tenido que recurrir a este tipo de tecnologías. Eh, en algún momento ha sido un poquito complejo para algunos de ustedes y probablemente esto se vaya a ir componiendo conforme pase el tiempo. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Tengo un poquito de tapa la nariz. ¿Cómo trabajaremos el día de hoy? El día de hoy consiste en dar una clase durante 1 hora 45, una hora más o menos, de lo que nos correspondía hoy en sí. Posteriormente se les va a enviar un link para la elaboración del examen, el cual deben responder en un tiempo prudencial. Por favor, el cero estrés de todo esto significa de que a mí lo que me interesa como profesor es que usted vaya teniendo tres cuestiones. La primera es desarrollar habilidades de análisis para comprender este fenómeno que es la violencia y que es la persona en sí. En segundo lugar, que pueda desarrollar esas habilidades de abordaje, de interpretación de estos fenómenos. Y la tercera, pues postular algunas hipótesis. Sin embargo, el día de hoy, empezando con este tema, yo quiero indicarles que tengo un tema muy especial, como habíamos hablado al principio, ¿verdad? Que consiste básicamente en conocer algunas razones muy propias del ser humano que van a conducir al desarrollo de algún tipo de condicionantes violentos o agresivos. Recordemos que en las clases anteriores hemos hablado y hemos discutido sobre aspectos propiamente internos del ser humano. Hemos analizado algunas categorías que nos explican cómo las características del rasgo de personalidad nos ha llevado a todo este tipo de cosas. Entonces el tema de hoy se llama comprensión del ser humano. Y esta comprensión del ser humano es entender realmente qué aspectos nos pueden llevar a entender y a comprender, no solo entre nosotros mismos, sino entre lo social que corresponde, sino que lo psicológico en nuestro campo, ¿verdad? Para ello debemos entender las dimensiones del ser humano. Todos estamos claros y sabidos de que el papel biológico, psicológico y social del asunto nos lleva a entender este aspecto. Sin embargo, es importante reconocer que todo ser humano viene dotado por unas características individuales que de alguna manera se ponen en juego en la influencia social, en la influencia ambiental. Y esto hace modificaciones interesantes. Para poner un ejemplo de esto, el fenómeno de la epigenética, de cómo ahora el ambiente también influye en la modificación genética. En este término yo puedo decir lo siguiente: antiguamente se hablaba mucho de la influencia del ambiente y la definición que éste hacía en el ser humano. Sin embargo, pues ahora se ha demostrado el poder que tiene este mismo ambiente sobre esos genes. Ahora se establece que los genes también pierden cierto valor propio para esto. En base al mismo ejemplo sobre esto, podemos entender que un fenómeno interesante para ver cómo se ve esto, en términos muy clínicos, podríamos decir que todo aquel ser humano que no llega a tener la madurez biológica y que es influenciado por un ambiente, llamémoslo hostil, agresivo, pues nos puede conducir a una cierta característica patológica o una cierta característica de personalidad o algunas desarrollo de rasgos de personalidad que puedan ser eh, el origen de ciertas alteraciones en las emocionalidades que nos conducen a la agresividad. Platicando esto con una genetista me decía una vez que muchos de los niños podrían tener en su desarrollo intrauterino la expresión de ciertos genes que van a beneficiarlo durante todo el ciclo de la vida y que lo conlleva a tener desarrollos cognitivos, madurativos y emocionales bastante claros para afrontarse a esta situación de vida. Sin embargo, al salir del vientre uterino, es decir, al no tener ese desarrollo a término, pues estas cuestiones de expresión genética no se van a dar y vamos a tener una serie de problemas. Y exactamente es lo que vemos todos los días. Vemos niños con ciertos problemas conductuales que traen también como base un pobre desarrollo genético. Entonces también tenemos que reconocer esas influencias culturales, esas influencias sociales que han ido modificando de cierta forma. Ningún ser humano es igual, eso queda claro. Se habla mucho sobre que somos iguales, que compartimos ciertos genes,
que de alguna manera tenemos estructuras biológicas bastante interesantes, iguales, pero no funciona igual. Entonces yo digo, se explica que a pesar de tener organismos similares, se presentan funcionamientos diferentes, ¿ok? Y esto va a depender obviamente de los componentes de cómo se fueron desarrollando. Entonces, yo puedo decir en este momento que los componentes biológicos no se desarrollaron adecuadamente, por lo tanto la influencia del ambiente social puede influenciar a una persona. O psicológicamente puede haberse influenciado de una manera negativa. Pero aclaro con este concepto, esto no es una regla. Esto no es un asunto donde podamos definir, o como diría alguien por ahí, cortar con la misma tijera. Bueno, para hablar de ciertos conceptos, vamos a hablar de la enfermedad. Y en este caso yo me voy aterrizando y va a ir una parte donde ustedes van a poner su granito de arena. Cualquier duda, vamos a definirlo aprovechando esto. Que pueden escribirme al WhatsApp, por favor, para que podamos responder unas preguntas. Yo estoy organizando un poquito más esto más adelante para que tengamos esto. Primero Dios no va a continuar los asuntos de cierre de CUM. Pero voy a explicarles el proceso de enfermedad basados en la alteración de esas tres dimensiones y basados en cómo afectan a nuestra salud mental. ¿Sí? Pero antes de ello, es importante explicar que todo ser humano mantiene una situación homeostática. En términos clínicos significa un metabolismo bioquímico y metabólico adecuado aceptable, y que de alguna manera, desde un punto de vista psicológico, se establece que la persona tiene cualidades adecuadas para adaptarse a los cambios o requerimientos que las situaciones cotidianas les llevan. En cierta manera hablamos de un equilibrio, aunque la palabra no es correcta, hablamos de un mecanismo constante, metabólico, bioquímico. Asimismo, hablamos de un proceso constante de eventos mentales y emocionales que nos permiten adaptarnos a un requerimiento, lo que llamamos ajuste. Sin embargo, existe una posibilidad, según estudios, de que cuando esos mecanismos se rompen, generalmente nos van a llevar al desarrollo de una enfermedad. Pero, en términos de desarrollo adaptativo, se explica que la alostasis como mecanismo adaptativo, valga la redundancia, de ese proceso de ajuste y metabólico permitirá soportar esos cambios que se están dando. Y eso aleja o evita de alguna manera que la enfermedad se pueda dar. ¿Sí? Es decir, una homeostasis que no se mantenga nos conduce a la enfermedad y la enfermedad nos conduce a la muerte. Pero previo a eso debe de haber un proceso de adaptación para mantenerse lo más ajustado posible en términos de vista metabólicos y psíquicos, que de alguna manera nos van a mantener estables. Pero esos mecanismos son frágiles, pueden romperse. Les voy a poner un ejemplo. Las personas obesas se les ha considerado en ciertos momentos como personas enfermas. Y entonces no cabe exactamente el concepto en este, porque el obeso no es una persona enferma. Un obeso es una persona que ha hecho cambios adaptativos de su organismo que lo han llevado a encontrar un sistema en donde su cuerpo se adapte. En este término sería alostático. Y que cuando esos términos alostáticos se alteran, nos conduce a una enfermedad denominada una obesidad mórbida, que es lo que nosotros podemos ya ir entendiendo, ¿verdad? Para ver un ejemplo, también se han hablado, por ejemplo, para dar un ejemplo, perdón, la redundancia, eh, ¿cómo se ve esto? Podemos decir nosotros, por ejemplo, si hay una alteración o un factor de riesgo psicosocial en un ambiente, en un lugar, en una situación, estos factores de riesgo nos van a presentar riesgos más complejos, ¿verdad? En el caso del trabajo, el estrés laboral, el desgaste profesional, en algún momento algún tipo de violencia propia del trabajo, y que nos va a llevar a una enfermedad de tipo psicosocial que involucra un sufrimiento psíquico, una situación en donde se van a ver aspectos somáticos relacionados con el sufrimiento psíquico, ya sea alteraciones cardiovasculares,
algún tipo de alteraciones gástricas, etcétera, etcétera. Y obviamente esto nos va a permitir o nos va a dejar una lesión de tipo psíquica, ¿verdad? Si comprendemos este asunto, lo que yo quiero explicar en este momento es que la conducta puede pasar procesos de adaptación y enfermedad, ¿de acuerdo? Y esto viéndolo un poquito más detenidamente, vamos a decir así, que la dinámica de la enfermedad que nos pueda conducir a un tipo de respuesta agresiva, lo podemos ver en el desencadenante específico o mixto de estos componentes de la integridad del ser humano. Por ejemplo, si hay algún aspecto biológico de tipo, perdón, si hay algún aspecto de tipo biológico, obviamente debemos entender que todo este fenómeno va a tener una naturaleza y un proceso o un curso de una enfermedad, es decir, su inicio, su proceso agudo y su resolución. Y tenemos que ver en dónde se ve afectado o qué sistemas están alterando. Esto biológico también nos va a decir que el organismo debe adaptarse a esos cambios que lo están alterando funcionalmente y que debe de haber un mecanismo de afrontamiento que muchas veces está basado por los aspectos de tipo genético. Supongamos en este caso una persona diabética. La persona diabética tiene un inicio de la enfermedad, el curso y cómo esto lo afronta con sus aspectos genéticos, puede de alguna manera adaptarlo. Si hace los cambios metabólicos necesarios y puede mantenerse bien durante un buen tiempo. Si lo pasamos nosotros al término psicológico, entenderemos que todo lo anterior puede también estar influenciado por los aspectos propios en la personalidad. Sí. En esas funciones del ego que hemos platicado y cómo esa diferente caracterización tipológica de las enfermedades de los grupos A, B y C de alguna manera pueden ser importantes. También es necesario explicar que esto va a depender del ciclo de vida que se tiene, porque no necesariamente debe ser lo mismo en un niño, un adolescente, un joven adulto o un anciano. Y también los aspectos propios de la persona afectiva, como por ejemplo sus emociones y cómo estas emociones pueden servir o estar al servicio de una expresión dinámica, estresante, por ejemplo, y cómo esto también nos permite adaptarnos de una manera resiliente y cómo directamente se va a afectar la salud mental. En el aspecto social, la situación social propia del individuo, en cuál es su contexto, en dónde se desarrolla, también está fundamentada con las constelaciones familiares. En algún momento vamos a tener esa discusión, no probablemente en este curso, pero vamos a entender que las constelaciones familiares son fundamentales en este desarrollo. Cómo la familia afronta la enfermedad, de qué manera la persona puede interpretar sus alteraciones de manera interpersonal y cómo el contexto cultural y transcultural de alguna manera van a desarrollar este tipo de enfermedades. Pero un aspecto importante acá son las creencias. Las creencias son aspectos bastante interesantes porque se supone que es lo que yo creo versus lo que es una realidad. Y muchas veces esto nos lleva también a desarrollar enfermedades. Entonces, de esto creo yo que no tendríamos mucho que explicar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención, que no es el caso para este curso definirse, por ejemplo, los niveles primarios, secundarios y terciarios. Pero sí tratamos la manera de explicar cómo un fenómeno de salud puede, ver, puede verse gráficamente. Y si regresamos a aquel concepto que la violencia es un fenómeno que altera los procesos de salud, como ya se han estado clasificando, entonces un condicionante de la salud es no haber violencia. Igualmente, como vemos en el concepto, debe haber un bienestar físico, mental y social. Obviamente no necesariamente una ausencia de la enfermedad. Actualmente se han hablado de muchos conceptos de salud y sabemos que esta es una utopía bastante concreta. Deberíamos de tener nosotros una ausencia de aspectos físicos, mentales y sociales que no nos alteren nuestro diario vivir. Sin embargo, también se han hablado, algunos ya se han atrevido a hablar de que el ser humano puede tener cambios en su vida, la enfermedad puede ser producto en su vida
de aspectos propiamente espirituales, con la falta de objetivos o metas definidas. Entonces también se explica que la salud también es algo que nos va a orientar a aspectos de la vida positiva si lo llevamos o encauzamos a estas regiones. Esto diríamos en términos muy simples que nos alejaría de la enfermedad. La salud como un producto social es un proceso en donde la enfermedad es el producto de una biografía personal. Es decir, la forma en que yo vivo, la forma en que me desempeño en mi contexto me puede llevar exactamente a un problema de salud que es producto de la sociedad. Y esto obviamente lo vamos a medir por aspectos cualitativos y cuantitativos que de manera muy concreta son muy diferentes en cada individuo. ¿Sí? Las manifestaciones de la enfermedad de una persona pueden diferir de otras. Veámoslo un poquito más interesante en este modelo. Y vemos nosotros que la salud y enfermedad influenciada por los tres componentes o las tres dimensiones nos puede explicar, por ejemplo, que en la variable genética, en la variable biológica, los aspectos genéticos juegan un papel importante, el funcionamiento fisiológico debe mantenerse, que su estructura debe estar constante y que las alteraciones pueden estar derivadas de aspectos internos o externos del ser humano. Como esto es un papel de contravía, veamos el aspecto psicológico que puede influenciar el aspecto biológico, por eso ya hablamos nosotros de enfermedades que se alteran por aspectos psicológicos o aspectos psicológicos que alteran una enfermedad médica. Entonces vemos, por ejemplo, los repertorios verbales, o sea, lo que hablamos hace un momento, unas creencias, lo que se considera como salud de enfermedad. O sea, ustedes saben perfectamente que a veces anteriormente se hablaba de que los niños gorditos son sinónimo de salud versus los niños flaquitos. Vemos algunas situaciones de creencias del que está más coloradito es mucho mejor que el que está pálido, ¿verdad? Obviamente eso tiene mucho que ver con las creencias. ¿Cuáles son los hábitos de vida? ¿Cómo es su hábito de vida? Es decir, nosotros, como decía alguien por ahí, a nosotros no nos mata el azúcar, no nos mata la comida chatarra, no nos mata la grasa. Nosotros somos los que decidimos esto. Es decir, ese concepto está interesante cuando uno dice que la grasa mata o el azúcar mata porque pensamos que son ellos y no nosotros. Y este repertorio también que va basado en la emoción, es como nosotros afrontamos estas situaciones de manera psicológica. La calidad con la que nosotros afrontamos las situaciones desde un punto de vista afectivo, desde un punto de vista emocional. Y por último, las variedades sociales, pues obviamente tienen que ver con los contextos por donde nos desarrollamos, es como hacemos una interacción personal con los amigos, con los grupos, con las familias, y como esto en el aspecto comunitario nos puede dar también la influencia cultural y transcultural del asunto. De alguna manera, tenemos que tener en cuenta de que muchas veces nosotros somos un organismo vulnerable. Y este organismo vulnerable pues no es más que la coincidencia de factores físicos, químicos, personales y mentales que determinan la vulnerabilidad del organismo a enfermarse. Entonces, en este momento podemos decir qué debe de pasar para que yo enferme, qué está pasando para enfermarme, por qué a mí me pasa esta enfermedad y por qué a él o a quienes le pasa la enfermedad. Por eso aquí es interesante el aspecto de la creencia. Porque es así como por creencia podemos nosotros afrontar o corregir o abordar este fenómeno. Entonces yo les pongo un ejemplo sencillo de todo esto es, por ejemplo, cuando uno se pregunta por qué a mí me pasan las cosas y a la otra persona no. Y a veces es chistoso porque a veces decimos porque si yo me porto bien, me estoy cuidando, me hago muchas cosas, porque a la otra persona no le pasa nada, porque no se enferma. Entonces no olvidemos que esa secuencia de factores físicos, químicos, personales y mentales son los que determinan esto. A veces tenemos situaciones que no necesariamente las estamos haciendo bien, pero la creencia nos permite decir que sí. Entonces, en este detalle, por favor, ahí jugamos un poquito de aspectos propios psicológicos en donde así es como lo pensamos, así es como lo hacemos.
Y esto en algún momento más adelante van a ver ustedes cómo esto desarrolla en algún tipo de condicionantes de enfermedad. En el aspecto de la salud mental, esto es interesante, por favor, porque incluye un bienestar de todo tipo, social, psicológico, emocional, que de alguna manera puede afectarnos o no lo que nosotros pues, pensamos o lo que actuamos en determinados momentos de la vida. ¿Sí? Aquí les presento yo una pequeña gráfica de donde se explica qué factores son los que alteran nuestra salud mental en Guatemala, ¿verdad? Y cuántos son los porcentajes de situaciones en las cuales nosotros nos vamos manifestando. Recordemos que la premisa principal es que no es que seamos así, es que tenemos algunos, perdón, la palabra, tenemos algunas características que nos hacen así. Recordamos que la salud mental también nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo es que tomamos decisiones. Más adelante, como estos son conceptos principales, vamos a entrar de lleno a explicar cómo estas influencias que hoy estamos hablando también son parte de un mecanismo evolutivo y también son parte de un mecanismo biológico adaptativo que nos permite afrontarlos de manera positiva o negativa algunas situaciones. Entonces vamos a hablar más adelante sobre aspectos biológicos, bioquímicos y estructurales que desarrollan aspectos de violencia y agresividad como mecanismos de adaptación que están influenciados por factores biológicos bien determinados. Es decir, a pesar de la influencia psicológica, a pesar de la influencia social, no podemos descartar ese aspecto biológico tan determinante que en la actualidad se está explicando para entender la conducta violenta. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo anterior va a depender también de los ciclos de vida. Entonces, no se olviden que hablar del fenómeno forense debe de enfocarse en diversos ciclos de vida. No se puede hacer explicaciones tan sencillas de esto. Bueno, aquí les dejo un término interesante. La pregunta es, ¿qué es normalidad y qué es anormalidad? Entonces, yo les diría en este concepto aquí es para discutirlo casi todo el día. Si esto es así, cada uno de nosotros tendríamos que tener una posición. Algunos estudios, algunos teóricos, algunos, digámosle, científicos o de aporte social explican que la normalidad se basa en aspectos propiamente biológicos que determinan ciertas conductas o ciertos procesos metabólicos. Y lo anormal es aquello que se sabe. Pero en términos psicológicos, nosotros sabemos que la normalidad y la normalidad no existe como concepto tal, y se establecen unas curvas y unas líneas de estabilidad en donde vamos fluctuando de manera positiva o negativa, y a eso le llamamos nosotros normalidad. Sin embargo, la normalidad en términos de lo que es el psiquismo se explica como las formas que tenemos para ajustarnos ante las situaciones. Puede ser que para mí en este momento pueda ser incómodo estar hablándoles a ustedes por medio de un aparato y yo pueda considerar como normal esto y puede ver que alguien lo tenga de diferente forma. Un ejemplo que probablemente sea tonto de esto es que platicando con alguna persona especialista en la tecnología me decía, lo que sucede es que los estudiantes no les gusta estudiar por medio de plataformas o no les gusta por la vía virtual y online. Entonces yo le explicaba a ella que sí es cierto, entendía eso, pero la tendencia actual era eso exactamente, y por eso es que a nosotros no nos preocuparía que nos cerraran el CUM y que estuviéramos viendo este tipo de clases de manera más vivencial por las plataformas. Pero yo tengo una respuesta ante todo esto, y esto entra entre un ejemplo tonto, como les decía, entre lo que para mí puede ser normal y para ella puede ser normal. Es lo que se denomina la cultura digital, pues, o sea, la cultura digital nos va a determinar si lo que usted está haciendo ahorita es normal o que esto es anormal porque no lo entiende. Entonces, basados en eso, si lo pasamos al campo de la psicología, no podríamos definir nosotros qué es lo normal o anormal, porque para usted puede serlo y para mí no. Por eso esta parte es importante cuando nosotros hagamos la discusión en nuestro foro y donde planteemos aquellas ideas de qué es realmente una conducta agresiva. Pero las conductas tienen una motivación y tienen un impulso.
En las primeras clases habíamos hablando del motivo, de la impulsión, y esto lo único que define es que toda conducta tiene un motivo y toda conducta se desarrolla a través de impulsos. Entonces nosotros podemos decir que en una palabra, el impulso es toda una acción que determina una tendencia para ajustarse. Debajo de la conciencia que determina un impulso a una autoconservación básica, ¿sí? Entonces, un motivo no es más que una respuesta inconsciente o sin conciencia, con mecanismos propios, metabólicos, químicos y fisiológicos, que van a determinar una autoconservación. El impulso a la vida, el impulso a la alimentación, el impulso a resguardar su integridad. Entonces podemos decir que si el motivo es mantener la vida, el impulso, que en alguna manera debe de ser el mecanismo por el cual se establece el motivo, entonces se convertirá en un estado de tensión que debe ser aliviado o resuelto. Fíjense ustedes que entender aliviado y resuelto no es que nosotros padezcamos impulsivamente de aspectos que debemos resolverlos de inmediato, se los explicaré en unos momentos, pero pareciera ser que tuviéramos lo que yo llamo los famosos checkpoints. Los checkpoints no son más que sistemas que nos permiten a nosotros mantenernos vivos nuevamente. Es decir, para que yo me mantenga vivo hoy, necesito comer, necesito dormir, necesito realizar mis actividades básicas, porque si no las obtengo, pues puedo entrar en alguna situación que pone en peligro mi vida y obviamente me aleja de una conservación. Por lo tanto, el checkpoint para mí significaría una situación en donde yo debo de mantenerme constantemente ahí. Salirme de ahí significa morirme o terminar en otro problema que me conduciera a una enfermedad. Por lo tanto, esta resolución me puede volver un malestar a mí. Entonces yo voy a aprovechar en este momento para decir que los motivos pueden ser biológicos y los impulsos son mecanismos químicos que nos llevan ahí. Pero si voy por aspectos psicológicos, puedo decir que hay aspectos psicológicos inconscientes que me van a llevar a mí al desencadenamiento de impulsos primitivos psicológicos que si no se resuelven me van a producir malestar. Entonces todo esto va a hacer que nos permita tener una disposición para accionar, ¿de acuerdo? Entonces, un motivo sin un impulso que me permite accionar para reducir el malestar y que de alguna manera puede ser placentero, necesario o no. Es decir, qué es lo que necesito y qué es lo que se necesita. De alguna manera esto nos permite a nosotros, eh, entender algunos aspectos que nos va a generar ese tipo de impulsos. Por ejemplo, debemos definir detenidamente qué realmente es un impulso. Y entonces para eso podemos definir que tiene 4 categorías importantes. Cómo se origina, cómo se manifiesta su intensidad, cómo es su intención y cuál es el objeto. Entonces, el origen es meramente fisiológico, bioquímico, hereditario, genético. Lo que les decía hace un momento. Esa intensidad no es más que una alteración de esos procesos que de alguna manera están influenciados por aspectos psicológicos, por una situación que el yo se ve influenciado y que de alguna manera puede ser real o irreal, no fantástica, o que termina una satisfacción ante una demanda. Entonces, en este aspecto de la intensidad es, para mi criterio, y espero que el de ustedes también pueda describirse, es que la intensidad nos va a permitir a nosotros tener un motivo, real o irreal, que yo llamo el secreto primario de cada uno de nosotros. Todos tenemos un secreto y todos tenemos alguna forma del cual nos afecta de una manera intensiva, ¿sí? Que esto nos conlleva a desarrollar algunas conductas. Por favor, aclaro que no estoy diciendo que todos tenemos un secreto oculto y el cual estamos mal
y eso nos lleva a nosotros a ser malvados. No, estoy diciendo que de alguna manera tenemos algunas intenciones, alguna intensidad, de algunos motivos que deben ser resueltos, que muchas veces caen en lo real o irreal. Por eso tiene mucho que ver con la intención, que se refiere a un ajuste que en determinado momento el organismo, el ambiente y el pensamiento creencia hacen una forma de adaptación y que generalmente esto se hace a través de un proceso de aprendizaje, la determinación de la demanda, es decir, cómo aprendí yo a que ese motivo que es tan intenso se pueda satisfacer de una manera en donde el ambiente o otros aspectos pueda de alguna manera regularizar, tranquilizar o de alguna manera satisfacer una necesidad. ¿De acuerdo? Y por ello, pues eso tiene un objeto. El objeto de todo esto, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de mi pensamiento o de mi secreto? ¿Cuál es el objeto de que este motivo me mantenga inquieto, me mantenga intenso? ¿Qué debo de hacer y para qué lo debo de hacer? Entonces, esto no más que, no sé, no es más que una satisfacción reducida que muchas veces ocasiona condicionamientos que no alcanzan el aprendizaje. Por eso lo repetimos constantemente. Por la fuerza o intensidad del aspecto psicofisiológico, algo que nos motiva, nos mantiene. Es decir, si es un aspecto que se mantiene a lo largo de la vida y que se va modificando y que se va transformando, pero que de alguna manera no llega a alcanzar a hacerlo. Y aquí juega una situación interesante lo que se denomina las cortezas prefrontales, en donde las cortezas prefrontales, conjunto a los aspectos de memoria y sobre todo las memorias de trabajo, no alcanzan a ser modificadores estructurales para que se aprenda o se comprenda. Por eso es que muchas veces repetimos las mismas cosas y repetimos los mismos errores. Si esto sucede así, explica exactamente que el objeto debe mantenerse activado para mantener ese control del origen del impulso. Entonces, los impulsos no se satisfacen meramente definibles, sino que se satisfacen de manera indefinible. Yo diría que aquí tiene mucho que ver algún aspecto propio de la evolución del ser humano. Entonces vamos a tener impulsos vitales e impulsos que no son vitales. Por ejemplo, podemos hablar acerca de los impulsos vitales, como por ejemplo el hambre, sed, respirar, orinar, defecar y dormir. Podemos hablar de las necesidades orgánicas y la relación con el ambiente. Las satisfacciones para generar tensión ocasionan hasta la muerte, es decir, pero las insatisfacciones de los impulsos vitales nos pueden conducir hasta la muerte, lo que les explicaba hace un momento. Es un fenómeno agudo, no crónico, ya que presenta la búsqueda de una satisfacción inmediata. Es el mantenimiento o la autoconservación. Pero tenemos otro tipo de impulsos también interesantes que son importantes analizarlos conforme a la evolución del ser humano, conforme a la cognición de la evolución, es decir, el concepto de evolutivo cognitivo. En algún momento los aspectos sexuales empiezan a cambiar de dimensión y por eso nosotros más adelante les explicaré por qué nosotros hablamos de la sexualidad desde un punto de vista cognitivo versus un punto de vista impulsivo. Entonces, en este aspecto puedo decir que un impulso puede ser sexual, podemos entender la necesidad de la reproducción como mecanismo sexual del ser humano, la intencionalidad de la paternidad o maternidad, un impulso de la amistad, de tener gente, de tener conocidos, de ser reconocido. Allí en su libro, exactamente en su examen del día de hoy, se planteará ese aspecto del reconocimiento de la persona. El ser curiosos, el ser exploradores, de alguna manera ser agresivos y de manera ser conservadores en nuestros aspectos propios, también son impulsos como alguna vez los explicamos. Lo que siempre llevamos para la vida de hoy, lo que siempre mantenemos en esta vida. Si esto no se complace o si esto no se logra, se produce una frustración,
pero que no necesariamente nos va a llevar a un peligro de la vida, ¿sí? Y muchas veces cuando esto no se satisface, a veces generalmente se traslada, se proyecta o se desplaza a otras personas. Es decir, los impulsos generalmente a veces son dirigidos a la otra persona. Y entonces aquí voy a decir algo. Muchas veces nosotros al proyectar nuestros problemas o al no resolverlos generalmente buscamos causantes. Y en este caso la optimización podría ser que yo le eche la culpa al demás por estar así. Que yo diga que por eso me pasan esto por otras personas. Porque no resuelvo estas situaciones, no resuelvo estos impulsos que me están llevando precisamente a proyectarlas a otras personas y a buscar o encontrar en ellas una hostilidad que me pueda desencadenar un problema agresivo. Puede desarrollar conflictos crónicos que frustran y enojan, ¿sí? Y que de alguna manera se podrían o se pueden manipular y sublimar fácilmente, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando estamos en medio de los impulsos ya un poquito más elaborados, las respuestas de adaptación van a ser pocas y la forma de manifestarlas probablemente eh, deban de sublimarse de alguna forma, pero probablemente es un poquito difícil. Y esto nos crea a nosotros un conflicto, nos crean conflictos internos, nos crea malestar, nos crea frustración, y entonces en la persona se considera como una lucha de pensamientos, sentimientos y valores, que generalmente son contradictorios a los normalmente establecidos. El famoso maestro Víctor Frank en uno de sus libros interesantes explica cómo uno de los factores que desencadena frustración, enojo, malestar está fundamentado en los aspectos de valores. Es decir, me molesto, me enojo, me cae mal, me pongo triste, enojado, agresivo porque no tengo un valor que sea acorde a mi realidad. Y entonces él habla mucho de los aspectos noogénicos del ser humano, pero basados en las alteraciones de los valores. Es decir, él habla de que lo que enferma es un valor y no enferma un sentimiento, un pensamiento. Es interesante esa postura que deberíamos de explicarlo y analizarlo. La necesidad entre aceptar o evitar. Entonces, el conflicto de alguna manera es si lo acepto o lo evito. Esto me causa esa sensación mínima o máxima de una alteración de mi propio ser. Y esto puede ser de algo que esté en lo real y en lo consciente. O que puede ser de tipo neurótico, subjetivo, exagerado, inconsciente. Entonces, en estos tipos de conflictos se juega también el papel de cómo yo entiendo lo que me causa malestar. ¿De acuerdo? O lo que yo supongo del malestar. Y todo conflicto que esto genera va a producir una acción que debe de hacer una modificación o una decisión conductual, ¿sí? Pero necesitamos frenar esos impulsos y los impulsos pueden frenarse por diferentes mecanismos de defensa o por diferentes mecanismos propios del ser humano que de alguna manera induce a que no se produzcan los impulsos. Entonces, por ejemplo, la angustia de que si lo hago de lo que creo, de lo que pienso, de lo que sí pasa, me crea cierta angustia que me está dando a entender que ese fenómeno no está. Por eso los psicoanalistas de una manera muy ejemplificada explican cómo la influencia del id hace que en el yo se produzca una serie de acciones bastante angustiantes y ansiosas, que lo único le están diciendo que algo en su interior está inconscientemente de manera latente que debe de ser tomada en cuenta. En términos de otros autores, explican de cómo de estos niños internos o cómo los mecanismos del yo interno me lleva a desarrollar mm, aspectos de problemática de malestar. Entonces hay una dinámica interesante de cómo el yo se ve afectado por el superior y cómo el superior se ve afectado por el id y que ambos pueden producir aspectos de angustia o ansiedad. El miedo, por ejemplo, es un mecanismo de paralización. La vergüenza, la culpa
Y muchos de los problemas que mantenemos en la vida es esto, tener una culpa que es bastante grande, que incluso nos domina y nos maneja la vida. Vamos a ver cómo algunas personas, por medio de la culpa, resuelven algunos problemas, pero que mantienen vigente a través de estados agresivos, es decir, agreden, pero se sienten culpables. Y este es un mecanismo interesante de la formación reticular, no, de la formación reactiva, perdón, disculpen la expresión, de la formación reactiva, en donde la persona agrede pero se siente culpable. Entonces vemos aquellas personas que lastiman y luego llevan regalos, ¿no? El disgusto, por ejemplo, la falta de confianza, el freno de los impulsos que probablemente no lo puedo hacer o me va a ir mal si lo hago, el narcisismo propio de para qué lo hago o la autosuficiencia de esto. Como lo vemos acá, los impulsos no son algo cognitivos. Por lo tanto, estas manifestaciones que estoy hablando tampoco son que uno los decida. Es decir, yo no voy a decir, bueno, yo me voy a disgustar porque esto no lo voy a poder hacer, o si lo voy a poder hacer, o este impulso me está afectando, entonces me disgusto. No, son respuestas adaptativas que el mismo mecanismo de la persona van a llevar para dar, para mi punto de vista, una señal que debe de ponerse atención o que debe de abordarse. Y entonces ya pasado a esto podemos explicar que existen una serie de mecanismos que nos van a llevar a nosotros a desencadenar respuestas agresivas, y entonces podemos ver en este momento los agresores, por ejemplo. Y aquí vamos a definir lo que hemos platicado, ¿verdad? Es una fuerza violenta hacia una persona que se dirige para ocasionar daño, que se acompaña de hostilidad, que se acompaña de defensa o de manifestaciones de poder. Generalmente es para anunciar una defensa u ofensa, y que la víctima presenta también algunas cualidades que facilitan este tipo de agresiones y que de alguna manera desencadenan aspectos patológicos del agresor para permitir que estos fenómenos se vean dando. Es decir, cualidades que lo hacen agresible, por ejemplo. Las agresiones y los delitos graves son cometidos por personas mentalmente sanas y normales. La estadística de trastornos mentales, agresividad, violencia y delincuencia están minimizadas. Y es interesante recordar que los rasgos de personalidad determinan la intensidad de la agresión. O el tipo de personalidad también lo va a determinar. Se desata por el carácter de la persona o la manera en que éste se defiende o es ofensivo. Pero ¿por qué se agrede? ¿Cuál es el propósito de la agresión? Muchas veces es un fenómeno un poquito confuso de entender, porque muchas veces se utiliza para motivarse. Es decir, la agresividad me despierta, me sensibiliza, me mantiene vivo, me mantiene alerta, pero como no es un proceso de agresividad, como un fenómeno negativo, vuelvo a repetir acá, en este caso la agresión como parte de las respuestas emocionales, también son motivos para actuar. Entonces hacemos un desplazamiento de esos impulsos agresivos a aspectos un poquito más hostiles o aspectos un poquito más elaborados, ¿de acuerdo? Es decir, es como el tipo de violencia que hablamos de cuál es el impulsivo y cuál es el planificado. La agresividad tiene un límite final. Primero se inicia con sentimientos positivos que de alguna manera me hacen sentir bien, pero que si no alcanzan a satisfacer mis impulsos pueden terminar en estos fenómenos. Vemos aquella relación romántica, relación de amor, de enamoramiento, que cuando ya no llenan las expectativas que me conducen, o cuando yo entiendo que la persona tiene cualidades que no me parecen o no estoy feliz con ellos o no me satisfacen, me puede conducir a la agresión. Entonces vemos, por dar un ejemplo, esas relaciones tan bonitas que inician, pero que terminan siendo un problema agresivo de violencia. Y que muchas veces las agresiones son los mecanismos de finalización de relaciones. Es decir, una relación de tipo conflictiva que conlleva aspectos de violencia debería de ser una finalización de esa conducta. Sin embargo, nosotros nos mantenemos ahí. Sin embargo, hay algo que nos detiene a estar ahí. Entonces, la agresión se transforma en una violencia y se pone el fin de una relación conflictiva. Debe suponer que ya sea real o imaginaria.
Por ejemplo, el delincuente lo único que va a hacer en este caso es a través del delito, lo que va a hacer es manifestar su conflicto y lo hace de manera agresiva para resolver sus tensiones. Entonces, aquí es interesante comprender que muchos de los actos delictivos van acompañados de actos de valor, y no me refiero al término de valor sobre la conciencia, sino que me refiero a términos de valor de fuerza, porque debe de permitir resolver un conflicto, pero esto debe ser más fuerte que me permita satisfacer esta tensión. En este ejemplo aquí vemos cómo este individuo interesante acuchilló a un turista, ¿sí? Y entonces esa conducta lo deberíamos de entender de la siguiente forma. Primero, el delincuente tiene un síntoma y una conducta propia de él, que de alguna manera nos va a permitir entender cómo esas manifestaciones van a revelar un aspecto propio de la persona. Este individuo, al asaltar al turista, lo acuchilla. Entonces tendríamos que ver si hay una conducta antisocial que no se explica por qué no solo se queda con los objetos, sino que al mismo tiempo produce daño. Y entonces de alguna manera comprenderíamos cuáles serían los rasgos de la persona. ¿Sí? En este caso yo puedo decir que pues la conducta que se manifiesta eh, con agresividad puede ser un sinónimo de una conducta que se tiene miedo. Antes de que me agreda, lo agredo o le dejo la señal de agresividad como señal de que yo tengo miedo, entonces mejor ataco. Y la relación de la víctima con este delincuente, por ejemplo, ¿verdad? Está determinado por un tiempo, un espacio, es decir, cómo fue ese encuentro o cómo fue esa vulnerabilidad que permitió que este individuo delincuente pudiera ocasionarle un daño agresivo a esta persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos analizar. Si vemos el plano anterior, podemos decir que la conducta, o sea, ¿qué es la conducta delictiva? ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? ¿Cómo, cuándo suceden los hechos y cómo se produce el delito? ¿Dónde se produce el delito? ¿Con qué propósito o instrumentos se utilizan para cometer un hecho? ¿Y por qué causa o motivo se llevó al delito? Para esto voy a poner un pequeño ejemplo en un fenómeno donde había un personaje que citaba a las personas jóvenes menores de 16 años que eran vulnerables, ¿sí? O sea, que de la conducta delictiva él ya tenía elaborado su perfil de personas, por eso él sabía quién era la víctima y lo citaba en un lugar específico para asaltarlos. Generalmente era un lugar boscoso, pero que en algún momento, de alguna forma, como les dijera yo, de alguna manera este individuo planteaba, o mejor yo, analizaba la vulnerabilidad y lo hacía por medio de las redes sociales. Y generalmente sucedía en un horario específico. Y se producía el robo, la agresión, pero fue subiendo de intensidad porque lo que hacía era abusar sexualmente y generalmente eran niños, o mejor dicho, generalmente eran menores de edad, pero sus características eran masculinas. ¿Y dónde se producía? En un lugar específico, interesante porque era poco detectable para las autoridades, pero estas autoridades lograron la detención porque hicieron una especie de escáner o clima de calor, dirían, en donde se establecen las áreas de mayor frecuencia de este individuo. ¿Cuál era el propósito de este individuo para cometer estos hechos? Vamos a ver esa vulnerabilidad que los pequeños tienen y que para mí representa una facilidad. ¿Por qué causa motivos se llevó el delito, verdad? Esto es interesante porque de alguna forma es, vamos a analizar el caso para que ustedes tengan esa idea, por favor, de cómo se está dando este diagnóstico de este delito, ¿verdad? Y obviamente tiene algunos motivos interesantes, que ya puede ser por un motivo de asesinato, por una obsesión o por una agresión sexual. Aquí vemos nosotros en esta gráfica los tipos de violencia que pueden estar
simbolizados por algunos aspectos, ya sea económicos, físicos, psicológicos, sexuales, o probablemente aspectos simbólicos que no han sido interpretados adecuadamente, pero que de alguna forma se ven aspectos visibles o invisibles de este fenómeno. La gente mata, la gente se obsesiona y la gente tiene aspectos sexuales. Veamos este caso interesante, no voy a mencionar detalles del caso, ustedes lo conocen muy bien. Entonces ustedes traten la manera de entender esto, ¿por qué se asesina a este niño? ¿O por qué se utilizan los mecanismos especiales o sádicos en este caso? ¿O cuáles son las razones del cual se manifestó este caso? Entonces asesinar pues, puede ser por poder, porque usted tiene lo que yo no tengo y esto me ejerce a mí un poder cuando yo se lo quito. Por integración, es decir, usted no se integra conmigo, me molesta, no está de acuerdo y entonces yo asesino porque no se integra, es decir, no pertenece, no está igual que yo, no hace lo mismo que yo. Lo hago también por venganza, porque me hizo un daño, porque usted me hizo una amenaza, porque usted me hizo una ofensa. Hay un caso interesante, ustedes analicen, en donde el Chapo Guzmán manda a matar a alguien solo porque no le dio la mano. Es una venganza. Porque se obtiene también una ganancia a través de asesinar. Se asesina también porque los celos me dicen a mí que esta persona es mía y no puede ser de nadie más y no entiendo por qué las personas, ¿cómo se llama? Me quitan lo que es mío. Generalmente tiene mucho que ver con ese poder. Yo les diría, como dije yo, que tenemos mucho cuidado con las personas celosas, ¿verdad? Si usted es celoso, pues por favor evite asesinar, que es lo seguro que va a pasar. Eh, entonces, permítame. Hay una forma también de evitar la humillación. Entonces esta persona me lastima, me molesta, me humilla y todo. Entonces o me van a ver mal o como el caso muy simple y lo he escuchado constantemente, el que dirán, el que me van a ver mal. Entonces no me separo porque me van a ver mal. El que me van a humillar, el que me van ¿cómo se llama? A ver feo si yo me rompo esta relación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo unos casos interesantes de algunos niños que han sido agredidos por sus padres, pero si se dan cuenta que yo les hago eso, me van a humillar, o si se dan cuenta de que yo agredo a mis hijos, podríamos de alguna manera darse cuenta quién soy yo. Esto lo veo mucho, mucho, mucho en los hombres que tienen una pareja del cual ya han tenido un hijo. Es decir, no son el papá biológico. Esto. Y obviamente hay gente que va a matar por gusto y gana, ¿verdad? Por esta manera. Los agresores sexuales, aquí les pongo un cuadro interesante. Hay una entrevista muy bonita. Yo algunas cosas las he perdido, pero hay una entrevista bien interesante en un juicio a un sacerdote en donde los peritos le preguntan y le inducen al pensamiento cuando le preguntan qué piensa con los niños. Y uno de los peritos le dice, si usted pudiera en este momento tener enfrente a un niño, ¿qué le diría? Y le hacen una simulación interesante y le juegan en la mente porque le dicen al sacerdote, si aquí está el niño, ¿qué le diría? Y entonces el sacerdote empieza a decir una serie ¿cómo se llama? De palabras dirigidas a este niño con la intención de aprovechar su vulnerabilidad. Incluso voy a intentar encontrarle video porque es muy interesante cómo hay cambios morfológicos del individuo cuando tiene un niño enfrente. Entonces vamos a tratar de buscar esto. Pero generalmente estas agresiones sexuales van desde el ego masculino, machista, por ejemplo, masculinidad de afirmación viril. Por eso aquella frase donde dice que ¿el qué? Del Don Juan no es más que una sublimación de una represión sexual o manifiesta un temor a no gustarle a las mujeres. Es discutible.
alguien que no le agradan las mujeres, alguien que realmente odia a las mujeres, y de eso tenemos un montón. em, Alguna venganza irracional, un desquite. El agresor sexual también puede ser porque se excita con esta situación, infringe dolor, emoción, y eso le genera una, digámosle, gratificación. Hay una, asesino serial, Chikatilo, es un mejor ejemplo para hablar de esto. Lo que gratifica la sexualidad, la aprobación del grupo, la vulnerabilidad de la víctima, el pensamiento reactivos, es decir, la odio y me molesta, pero me aprovecho de ella, ¿verdad? Y aquí tenemos una interesante lámina que nos explica las circunstancias del agresor. Yo no voy a hablar tanto de detalle de esto, me atreví a ponerlo como tal porque de verdad este señor ya está preso, pero utiliza algunas características interesantes. Por ejemplo, el engaño, el ataque, la sorpresa, o sea, cuál es el método de estos agresores. La presencia, amenaza, ataque y manejo mental, que es lo que ejemplifico yo con esto. Por ejemplo, este personaje, ahí donde lo ven y ya lo escuchan, ahí les voy a mandar el audio, es un individuo que ejerce una diplomacia, diría yo, de la conversación para generar ese temor y ese control. Y entonces explica ese detalle como quien dice, amablemente le está pidiendo que si no cumple con sus requerimientos va a hacer algún tipo de hostilidad, sobre todo agresividad, y entonces se utiliza un control a través de la amenaza, lo que yo llamo la extorsión, la amenaza, el control mental. Entonces, también los hay aquellos que son propiamente físicos, verbales, sexuales, actividades, que utilizan un mecanismo bastante complejo para esto. Y los tipos de agresores van a ser desde los sádicos, sociópatas, desviados sexuales, inadecuados, perturbadores mentales, oportunistas, estresados y ritualistas. Ya con esto ya vamos a ir aterrizando en esta clase, y solo el recuerdo del famoso monstruo de Guatemala, que ustedes conocen muy bien, y que a mí me llama la atención de que no tenemos registros de nuestros agresores. Tan feo que va a sonar esto, pues, pero generalmente nosotros lo único que tenemos son conocimientos de las experiencias profesionales o experiencias que trascienden, pero no tenemos algo del cual nos explican. Este es un fenómeno viejísimo, ahí les voy a mencionar otro, pero que tristemente no tenemos registros actuales. Es probable que esto se quede corto con lo que hemos visto en la vida diaria. Por ejemplo, esto desde 1976, imaginen ustedes, que se conduce a la muerte de unos niños por parte de una enfermera. Es un caso emblemático. Lo que sucede es que si trasciende y es amarillista, se dice, pero hay otros aspectos que son un poquito más, digámosle, sublimados, que también ocasionan esta intensidad de agresión o de violencia, pero que no se explican porque probablemente no se entienda, o que probablemente no se tenga el interés, o probablemente estemos muy lejos de explicar este tipo de conductas. Y aquí me voy a regresar al asunto del caso Uribe. Si ustedes analizaron el caso Uribe, que eso lo vamos a discutir en el foro cuando ya estemos en clase, vamos a ver todos sus mecanismos, y aquí básicamente también les traigo algo, ¿verdad? La motivación psicológica. En este caso voy a decirles que no es una explicación concreta, ¿verdad? O exacta de esto, pero que sí se puede entender como la ira como el elemento desencadenante, y puede ser motivado por otros aspectos, como la ira, ¿verdad? Que ya se mencionó, y que de alguna manera puede ser la necesidad de ejercer poder, generalmente para los más vulnerables. Y lo que se permite es una satisfacción o un oportunismo. Y en este diálogo que usted está viendo acá es parte de este caso, que usted conoce muy bien también, y en donde el uso de sustancias también conllevan al desencadenamiento o descontrol de los aspectos de la ira, ¿verdad? ¿Pero qué produce la ira? Que las personas sean más despiadadas, que se desahoguen de una manera extrema, que expresen desprecio o brutalidad extrema. Generalmente se utiliza para controlar a la persona o someter de una manera física. En algún momento
se relaciona con la atención hacia una sola persona, una madre, una novia, una esposa. Vamos a ver aquellos aspectos de que mi madre me hizo algo y esto me ocasionó problemas. Ese aspecto materno es interesante que lo podamos discutir en un momento. La furia que desplaza muchas veces a las personas que le estimulan los sentimientos negativos. La violencia como un arma, ¿sí? La ira nos va a desencadenar a nosotros una violencia que puede traducirse como un arma y cuyo mecanismo o medio va a ser la agresividad. La satisfacción y alivio, o sea, aliviar y satisfacer las descargas de la ira, que pueden de alguna manera mantenerme mal, perdón, mantenerme bien luego de hacerlo y luego me mantiene mal, el malestar. Por eso vemos aquel caso del Ecatepec interesante porque el individuo dice, bueno, yo seguiré matándolas y todo porque es algo que no lo deja dormir. Y como no es algo dormir, entonces no lo deja dormir, entonces él lo sigue haciendo, la tensión la baja, pero luego viene el remordimiento y por eso es que ustedes lo ven en la entrevista sin ninguna sensación de miedo o de temor, sino que aliviado de que lo encontraron. Ahí hay un punto importante del cual discutiremos más adelante. Y por último, es interesante decir algunas consideraciones sobre lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, algunas personalidades violentas carecen de aptitudes para vivir en sociedad y se frustran fácilmente, lo que los lleva al enfurecimiento y a acciones como las que hemos mencionado. ¿Sí? Es decir, no se cumplen sus requerimientos. Toda agresión es premeditada y probablemente precedida de fantasías obsesivas que someterán a la víctima accediéndole poco a poco, es decir, en donde se pueda, en donde se deje. Acceden hacia mí si yo permito de alguna manera ese acechamiento, ese sometimiento que de a poco convierten en un ciclo que es difícil de salir. Los agresores buscan víctimas fáciles, donde se puede, donde se deja, y algunos disfrutan morbosamente esa situación, ocasionando dolor, y se obtiene de alguna manera un placer al maltratar a las personas. Parece que en el caso de los psicópatas, el miedo, el temor y el dolor producen más intensidad del hecho. Algunos estudios explican de que el psicópata no logra alcanzar, entender la expresión emocional de dolor y de lástima y lo consideran como una situación ya sea de amenaza o ya sea de satisfacción, por lo cual continúan ejerciendo este tipo de agresiones. Promueve las relaciones de codependencia para controlar, lastimar y degradar al otro, es lo que les decía. Y por último, pues existen los factores propios de la persona en donde se cometen hechos de manera oportuna o oportunista, lo cual pasa de lo normal a lo anormal por medio de una ocasión propicia. Lo que dicen las abuelitas, en arcas abiertas cualquiera es pecador. Es decir, sucede un evento, y de eso vamos a platicar mucho más adelante, en donde los oportunistas pues ven, como la palabra lo dice, esa oportunidad para hacer. De una manera como quien dice, no fue mi culpa, no lo hice yo, esto fue y pasó y me aproveché. Obviamente aquí tiene que haber algún tipo de acciones de tipo egosintónica, perdón, egodistónica, disculpen, que de alguna manera les va a tener pensamientos perturbadores que no los van a dejar. Y que en algunos casos los oportunistas también pueden ser denominados como psicópatas despiadados, delirantes, que de alguna manera consideran que esto es así. Recuerdan el caso aquel del famoso Jesucristo que fue tentado por el diablo y el diablo le puso una niña, la cual violó y descuartizó y la dejó tirada y que ahora la policía lo andaba buscando porque él había hecho algo que el diablo le dijo. Entonces él dijo, eso no fue mi culpa, esto ahí me la pusieron, pues yo lo hice y ok, pero de alguna manera entra en esos aspectos interesantes, ok, así que creo que esta es la última diapositiva. Yo les agradezco mucho su atención al día de hoy y estaremos platicando, por favor, a partir de las 8:30 subiré un link en donde usted realizará su examen y yo estaré resolviendo sus dudas que aparezcan y durante este día. Por favor, les agradeceré y me cuentan cómo les dan con sus demás cursos. Y ante todo, en nombre de la universidad y de la escuela, les pedimos una disculpa que hay unos aspectos que se están dando hoy
no dependen propiamente de nosotros, así que estaremos siempre buscando los mecanismos para mantener ese nivel académico y sobre todo esa disponibilidad del aprendizaje. Igualmente, por favor, jóvenes, ya he estado revisando algunas notas de ustedes y estén pendientes de eso, por favor. Recuerden que el objetivo de nuestra maestría es que ustedes desarrollen competencias y habilidades que les permitan entender y abordar los fenómenos y que les dé una propiedad, digámosle, académica, profesional y competitiva para que puedan desarrollarse en este ámbito que es bastante complejo, como lo han visto, pero que es bastante interesante cuando uno empieza a meterse de lleno a esto. Así que les agradezco mucho su atención y estaremos siempre pendientes para cualquier cambio, transformación o duda que tengan y estaré para servirles. Muchas gracias.